Eternas lunas para todos ustedes. Probablemente el Día de Muertos en México haya pasado hace ya varios días. Sin embargo, la fascinación que sentimos hacia la muerte y por supuesto los misterios relativos a ella, muchos de ellos guardados en las ofrendas, me parece que siguen siendo un tema de importancia siempre permanente. Por ello, decidimos traer un poco de una interesante investigación de Efraín Cortés Ruiz, Beatriz Oliver Vega, Catalina Rodríguez Lascano, Dora Sierra Carrillo, Plácido Villanueva Peredo, quienes editaron nuestras ediciones, pues vaya, son complicadas de conseguir porque realmente no son muy extensas, son a título de pequeñas investigaciones. Se llama Los Días de Muertos, una costumbre mexicana. Entonces, abriendo el libro, casi un folleto en un dado momento, nos encontramos algo de lo que representa en cierta medida el hecho de la muerte para los poetas nahuas. Solo venimos a soñar, solo venimos a dormir. No es verdad. No es verdad que venimos a vivir en la tierra. ¿A dónde iremos? Solo a nacer venimos, que allá es nuestra casa, donde es el lugar de los descarnados. ¿Acaso en verdad se vive en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. A menos que me equivoque, estas palabras que ocultan gran oscuridad se refieren a que realmente la vida que nosotros vivimos y tal como nosotros vivimos no es sino un sueño, no es sino algo temporal. Que lo único que es perpetuo es el mundo donde venimos y nosotros pertenecemos al mundo, al lugar de los descarnados. Entiendo que no puede referirse a otra cosa, sino a la muerte. Por ende, esta poesía resulta sumamente reveladora, la poesía de los antiguos nahuas, para poder comprender este sentido que se le daba a la muerte. Venimos solamente un poco. Realmente nuestra vida está en otro lado, en un lugar de muerte que tenemos que recorrer, que tenemos que llegar en ese punto. Suponían los antiguos mexicas que existían 9 planos extendidos bajo la tierra, pues 9 espacios a los que tenías que cruzar para llegar al que te correspondía. Es de hacer notar que el destino final de cada individuo estaba determinado por el género de muerte con el que abandonaba la vida, es decir, dependiendo de la forma en cómo morías, era el lugar que te correspondía. Por ejemplo, los que morían sacrificados o perecían en combate se convertían en compañeros del sol, de Tonatiuh. Al igual que las mujeres muertas en el parto. Los que morían ahogados o de enfermedades hídricas, algo producido por el agua, iban al Talocan o paraíso de Tlaloc. Una representación muy interesante está en uno de los templos que todavía está en descubrimiento cerca de lo que es Teotihuacán. Dicho templo, de alguna manera cercano a todo lo que es esta ciudad sagrada de Teotihuacán, nos muestra precisamente el paraíso de Tlaloc, al cual se hace alusión en esta nota. Los niños al morir eran considerados como joyas, por ello, después de muertos, permanecían en la casa de Tonacatecostli, alimentados por el Chichimalcuahuilco o árbol nodriza. Entonces, dependiendo de la forma en cómo morías, también un poco la condición en cómo morías, era el lugar a
a donde tú ibas. Y realmente, pues bueno, se pensaba que después de estos lugares, estos 9 espacios que tenías que recorrer, pues evidentemente llegabas al que te correspondía finalmente, pero no era exento de muchos dolores en algunos casos. En uno de ellos se dice que tendrías que recorrer un espacio en donde eras asaetado, se te lanzaban flechas, otro lugar donde te lastimaban los pedernales, este tipo de piedras que se utilizan sobre todo, pues bueno, debidamente pulimentadas para las cuestiones de sacrificio, que también de alguna manera había lugares donde los fuertes vientos prácticamente te arrancaban de los árboles a los cuales pretendieras aferrarte para no dejarte volar, y por supuesto, primero que era cruzar uno de los ríos para poder llegar precisamente a estos lugares. Este río tenía que recorrerse a lomos de un perro. Y este perro, habitualmente, pues bueno, para poder ser empleado de esta forma, se decía que tenías que tratarlo muy bien en la vida. Por ello, de alguna manera, no es extraño que mucho de lo que es el cuidado que tenían los antiguos nahuas a sus animales era precisamente a partir de esta creencia, de que el perro, cuando tú murieras, iba a ayudarte a cruzar este río. Eternas lunas, Lady Carmela, sé bienvenida a este espacio. Al fallecer, pues bueno, si habías tratado bien a tu animal, él te podría conducir. De hecho, en algunas ocasiones me ha dado por contar un poco esta leyenda que habla de un hombre que trató muy mal a su perro y que pues inclusive lo trató tan mal que le cortó las orejas, así. De por sí, pues, el hecho de hacer daño a cualquier forma de vida en un momento, pues resulta doloroso. Pues ahora imagínense nada más por mera maldad, cortarle las orejas a un animalito. Ahora, si recordamos las características de los perros que tenemos aquí, porque no hablamos de cualquiera, en este caso, digo, sí vi algunos otros, pero sobre todo los que abundaban, era esta raza endémica de México, a la cual llaman Xoloitzcuintle. La característica que yo puedo describirles, aunque pues obviamente yo les pediría que en el momento en que ustedes puedan hacerlo, pues buscaran con la pronunciación aproximada de Xoloitzcuintle, empezando con la X y pues con Z en medio, Xoloitzcuintle, ya con eso creo que ustedes pueden ubicarlo. Les puedo describir que se trata de un animal que carece prácticamente de pelaje, como no sé en algunas partes, inclusive podría decirse que se le forma en ocasiones en la cabeza un pequeño copete, o a veces no lo tiene, dependiendo, en la punta de la cola, en fin. El animal, además, tiene una característica que es que las orejas sobresalen mucho. Entonces, pues cortarle a nuestros animalitos las orejas pues, resultaba pues, un crimen. Y se dice que el hombre lo pagó porque cuando llegó al primer punto que debía cruzar para llegar a donde le correspondía, su animal le dijo: yo querría hacer algo por ti, pero no puedo hacerlo porque no tengo orejas. Y ahí, un muñón de las orejas que tendría que haber tenido el animalito, le impedía al hombre agarrarse. Intentó hacerlo, pero pues el animal, pues, cuando se le agarró del cuello, pues evidentemente prefirió seguir nadando y el hombre se perdió, como se pierden algunos que no han hecho bien a sus mascotas en vida. Pero, bueno. Además de esta creencia, de alguna forma, se dice que, pues bueno, había costumbres funerarias que no difieren mucho a las costumbres funerarias de otros pueblos, como por ejemplo el egipcio. Se les enterraba a los dignatarios, a las personas con algunas de sus posesiones que hubieran querido más en vida. En muchas ocasiones se consideraba que los dignatarios tenían que ser sepultados con solemnidad en cámaras subterráneas y, por supuesto, en ocasiones también se acostumbraba la cuestión de la cremación. Entonces, pues se quemaba el cuerpo, aunque se sabe que hay algunos enterramientos en donde algunos de estos cuerpos aparecían completamente doblados, con la rodilla cerca del mentón. Prácticamente podríamos ir en lo que algunos llaman como la posición fetal en un determinado momento. Por ello, no es extraño encontrar en muchos de los monumentos funerarios dedicados
a los dignatarios nahuas, pues una gran cantidad de objetos preciosos que se hicieron muy famosos en distintos museos. Pues, se habla acerca de que algunos se conservan, otros pues evidentemente se han perdido por causa de la tristísima ambición de algunas personas, en este caso. Ahora, las almas de los no elegidos por los dioses, es decir, por aquellos que no habrían tenido una muerte digna de convertirse en glorificada, o digna de, en este sentido, de ser de alguna forma honrada, como las muertes de los niños en un dado momento, se les encomendaba al plano, al oscuro plano del inframundo, el Mictlán, reino de la muerte. Para transitar por el mundo de los muertos sin peligro, se debía ir acompañado de este perro, que pues, bueno, supone que era incinerado con el difunto. Después de 80 días se incineraban las ofrendas que habrían llevado parientes y amigos, y se consideraba que 4 años después del deceso, finalmente, el fallecido llegaba a su destino final. O sea, debía pasar un vía crucis. Bueno, yo le llamo vía crucis, obviamente ellos no sabían lo que era un vía crucis en aquel entonces. Obviamente ellos tenían que recorrer por 4 años este oscuro reino de la muerte para poder llegar a su destino final. Y es entonces cuando, pues bueno, con la conquista española se entra en contacto con esta costumbre de hablar de los muertos. Por supuesto, se reorienta, se habla ya en lo que es el catolicismo, de lo que es la idea de un cielo, de un lugar a donde se tiene que llegar después de haber tenido los suficientes merecimientos en la vida. Y por supuesto, toda esta veneración a los muertos empieza a transformarse. Y por supuesto también entra en contacto con el tema de la ofrenda de muertos, la ofrenda de Día de Muertos. Entonces, en esta ofrenda de Día de Muertos, bueno, empiezan a confluir los elementos prehispánicos, que eran representaciones en un dado momento, no solamente de perros de barro, esos escuintles de barro, que pues hacían obviamente la alusión a este animal que debería acompañarlos, la existencia de la sal, del agua, bueno, como elementos trasuntos mágicos de alguna manera y de protección, que se han considerado en la magia de distintos pueblos a lo largo de mucho tiempo, dentro de los elementos que tienes que colocar en ofrenda. Y por supuesto la existencia del fuego y del copal, el incienso de copal, indispensable precisamente para limpiar estos ambientes y permitir que en un ambiente liberado de toda influencia maligna finalmente pudieran llegar a la rica ofrenda los muertos que regresaban precisamente en estos días. Se dice a los chicos, aquí las versiones varían, yo he visto varias investigaciones, se habla acerca de que el Día de los Muertos, chicos, viene a ser el día primero, por lo tanto se dice que los niños son los que aparecen ahí, pero yo creo que la confusión viene de que en realidad el día es el 31 de octubre y para amanecer día primero. Entonces pues, en esa noche es cuando se deberían colocar estas cosas, se colocaban cohetes para los niños que hubieran fallecido, en fin. Y posteriormente pues ya del 1 al 2, pues, idealmente pues al parecer lo que se entiende es que pues ya viene a ser la noche, o bien la noche del día 2 en este sentido, la que está encomendada para los muertos mayores, para los que fallecieron siendo mayores en este caso. Por causa de esta fusión de costumbres, pues, finalmente al altar, a la ofrenda, se le vino a agregar el crucifijo, entre otros elementos que ya después vendrían a ser parte de lo que fue el catolicismo. Por ello, cuando se habla normalmente de este tipo de tradiciones y de costumbres y se hace una discusión por hablar de la pureza de las tradiciones, no es una... la ofrenda de Día de Muertos que tenemos hoy en día no es una tradición pura y no es igual a la que tenían los nahuas. Digo, si quieres colocar la tuya de la misma manera, pues está muy bien y es muy respetable. Pero ni tampoco eso merece que de repente empieces a denostar a la gente por que le guste la tradición del Halloween, que pues bueno,
cuando llegan los europeos aquí a México, pues nos damos cuenta de que también pues tienen una serie de cuestiones muy similares. Por ejemplo, la reflexión de considerar la muerte no solamente como una cuestión de índole definitiva, pero transitoria, o sea, en este sentido que nuestra vida es transitoria, que nuestra vida es temporal, que nosotros no somos eternos, sino que también la danza de la muerte europea, de la que ya he hablado anteriormente en estos espacios en que he tenido la oportunidad de conversar con ustedes, de platicarles a ustedes estas cosas, ya he hablado de que la famosa danza de la muerte, pues bueno, viene a ser también una tipo de celebración y hasta jocosa en un dado momento con relación a la muerte, que nada difiere a la forma en cómo nosotros hacemos versos, nos burlamos de la muerte e inclusive nos comemos las calaveritas de azúcar con nuestro propio nombre. En el siglo XVIII, pues, bueno, la muerte dejó de ser terrorífica para presentarse inclusive con imágenes que datan de aquel entonces, como bailando ballet, como inclusive un personaje amable. De alguna manera, pues bueno, existe memoria de ello en distintos museos de México, sobre todo uno en Toluca, la ciudad de Toluca, esta ciudad perteneciente al Estado de México, repito, pues para todos aquellos que no son de México, pues equivale a los departamentos de algunas naciones latinoamericanas. Bueno, pues entonces en Toluca, una ciudad de un departamento de un estado de mi país, evidentemente pues encontramos estas, de alguna manera, estas referencias, y ya es cuando también encontramos, por supuesto, la época de finales del principio del siglo XIX y principios del XX, en donde aparece José Guadalupe Posada, decide hacer caricaturización de estas personas que rechazaban su origen y pretendían abrazar las cuestiones europeas, se olvidan de que habrían sido mestizos, de que habrían tenido otro tipo de costumbres y pretendían darse a las costumbres galicistas, a las costumbres europeas, olvidándose en absoluto de que fueran mexicanos en este sentido. Y pues bueno, con esto, esta burla que se hacía de este esqueleto, de esta calavera que se vestía con ropajes cortesanos, pues se hacían muchas imágenes satíricas, y a pesar de todo, pues la Catrina, que fue como se le llamó precisamente, un nombre burlesco que se le daba aquí en México a las personas que tenían estas ínfulas de elegancia y de sentirse en otro plano, despreciando con ello la gente, el común del pueblo y por supuesto las tradiciones que provenían de este. De esta manera, con la Catrina se completó de alguna forma esta tradición de la costumbre de muertos, y también por supuesto de colocar, sin duda alguna, las imágenes de la Catrina dentro de esta celebración y dentro de lo que es esta ofrenda de Día de Muertos. Todavía hay que platicar una serie de cosas, porque sobre todo llama mucho la atención cierto tipo de alimentos que se utilizan en la ofrenda de muertos, pero pues obviamente no pensaba que este tema lo fuera a tratar en una sola ocasión. Por ello, en esta ocasión sí hay un anuncio de manera muy clara que el miércoles vamos a tener una segunda parte de este tema, de lo que es la ofrenda de Día de Muertos, de lo que es la celebración de Día de Muertos, porque es un tema largo, un tema que me parece que vale la pena, así que consideren este fragmento como la parte 1 de esta transmisión, la parte 1, y prometo solemnemente que nos vemos el miércoles para tratar la segunda parte. En este caso, he tenido algunos problemas para transmitir en estos días, pero ya a partir de este momento creemos que ya vamos a tener un poquito de tranquilidad con respecto a ello. El otro problema que hemos tenido pues, es que normalmente lo hacemos los viernes, pero pues los viernes pues los estoy invitando a que me acompañen en Twitter para este space llamado Leyendas a la Luz de la Luna. En este caso pues, no le he puesto el marbete de Eternas Lunas, porque bueno, pensaba que al principio iba a ser un proyecto personal, pero pues la última ocasión tuvimos muchas personas. Yo los invito a que se integren, si tienen su cuentita en Twitter. Yo les voy a poner aquí en Facebook pues el vínculo para que si tienen la cuenta inmediatamente los va a dirigir a la aplicación y les va a preguntar si quieren que les dé un recordatorio. Le dicen que sí, entonces les va a hacer un recordatorio, les va a mandar una notificación, y esa notificación servirá para que ustedes a las 7 de la noche, hora de México, serían las 8 de Colombia, serían como las 10 de Paraguay, por hablar en este sentido de algunas diferencias de usos horarios, a esa hora
comenzamos nuestro space, nuestro espacio, que saben que es esta modalidad que tiene Twitter de hacer cierto tipo de transmisiones en vivo, en donde pues una persona toma el micrófono como si nos encontrábamos en una sala, o que tiene similitud a lo que es el radio, pero de una manera más interactiva, porque tú puedes estar formando parte de la transmisión y de repente tú puedes tomar la palabra, y de hecho la idea de esa transmisión es que ustedes tomen la palabra. Que ustedes cuenten historias, leyendas, cosas que les hayan ocurrido que también pues tengan que ver con este mundo del oscuro. Un servidor Paul Raven estará con ustedes en esa noche para que nosotros podamos en esta última noche de viernes de noviembre prácticamente, pues tener esta bonita interacción que hemos tenido durante estas últimas semanas. Entonces, por eso los viernes no he estado transmitiendo aquí en este espacio. La ocasión anterior tendría que haberlo hecho el miércoles, no fue posible. Vamos a procurar que este miércoles, porque he ofrecido la segunda parte de este tema para este miércoles, y pues obviamente los martes no, por la cuestión de que nosotros tenemos las leyendas del cuervo. Los invito mañana a que ustedes se integren en la transmisión del estreno, en el cual estaré yo en el chat en vivo, para que ustedes, si quieren preguntarme algo de la leyenda que estamos transmitiendo, lo pueden hacer, lo pueden comentar en ese instante. Y por último, pues bueno, también normalmente los jueves no, porque normalmente cuando tenemos cierto tipo de transmisiones pertenecientes a todo lo que es el universo de Eternas Lunas, el sábado, pues normalmente tenemos los videos, a menos que tengamos algo como lo que vamos a tener este próximo sábado, si mal no entiendo, o probablemente la próxima semana, dependiendo de cómo veamos nosotros la respuesta. Queremos hacer el reto de se recuerde el alma dormida cómo se viene la vida. Este reto en Facebook queremos ofrecerlo a ustedes para que nos manden su escrito a nuestros mensajes directos, a nuestro interno, a nuestro correo interno, y nosotros vamos a publicarlo primero en la página y después lo vamos a leer ese día, con la intención de que ustedes nos acompañen en la transmisión en vivo, al maestro Nathaniel Llano, la maestra Angie Vampi y a un servidor de ustedes, Paul Raven, en esa transmisión en vivo. Los esperamos, pues entonces, en fecha por confirmar, yo les voy a poner el flyer con la información. Me parece que ya se vendría a ser pues prácticamente esta semana cuando nosotros lo tuviéramos, así que apresúrense a enviar sus escritos. Apresúrense a mandarnos lo que ustedes quieran expresar con respecto a este tema poético, y acompáñenos en Eternas Lunas. Síganos en Eternas Lunas Instagram, Eternas Lunas 1, en Eternas Lunas Twitter, cuya arroba es Eternas Lunas 22, y por supuesto aquí, cuya URL es Cultura Gótica, y sin olvidarnos de nuestra cuenta de TikTok, donde tenemos los videopoemas al igual que en Instagram, y también tenemos una serie de publicaciones a lo largo de nuestras redes. No olviden que tenemos nuestro canal de YouTube, en donde este espacio y también los videopoemas están siendo publicados semanalmente. El sábado es día normalmente de publicación de todo este tipo de cosas, así que pues evidentemente valdrá la pena de que ustedes se asomen por ahí para ver alguna de las cosas que hemos publicado anteriormente, y que pues bueno, por la inmediatez de las redes, de repente se va perdiendo en el muro, en la línea temporal del perfil, pero ahí lo tenemos en YouTube. No tengo nada más que agregar, sino que esperar que los vea el miércoles para seguir hablando a la continuación de este tema, y por lo pronto desearles buenas noches y que tengan eternas lunas.